colegas y sobre todo darle una bienvenida muy calurosa a muchos entrenadores jóvenes que recién se han apuntado y muchos entrenadores de provincia. Bienvenido. Ok, Ariana va a decirle cómo vamos a manejar esta charla. Buenas noches con todos. Básicamente es la misma dinámica de la sesión número 2. Es todas las preguntas que tengan, por favor las hacen por el chat y yo voy a funcionar de intermediadora de poder decirle al señor Hugo cuáles son las preguntas que ustedes tienen. Okay. Todos están con el micrófono apagado. Ya, ¿qué pasa si un profesor no sabe manejar muy bien lo del chat? ¿Cómo se le puede atender ahí? Ya, es más complicado. Sí, es más complicado. Ok, gracias. Damos la bienvenida a nuestro querido profesor, amigo, basquetbolista, ¿no? Y gran persona, nuestro querido Hugo Rafael Latorre, ¿no? Compartirá la charla con nosotros y va a hablar sobre la pauta psicopedagógica para una sesión de enseñanza, aprendizaje online. Bienvenido, Huguito. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Ariana. Profesores, ¿qué tal? Buenas noches. De verdad que me da gusto poder establecer una relación de intercambio con ustedes. Yo soy psicólogo de profesión con especialización en psicología deportiva, con experiencia inclusive con equipos de básquetbol, y tuve la oportunidad de ver por primera vez un cronómetro digital cuando lo trajo un entrenador ruso que estuvo con el equipo de básquetbol femenino de Perú. La idea es, ante una preocupación de muchos de ustedes, en el sentido de que, ¿qué hago ahora que no puedo estar en el campo entrenando a los equipos o a los grupos deportivos o a los clubes? Todas las federaciones en estos momentos están trabajando de manera online y la gran mayoría con esta aplicación del Zoom. Voy a señalar un poco lo que había compartido con Daniel acerca de los pasos ideales a tener en consideración para que nosotros podamos tener la facilidad de manejar entrenamientos por medio de esta aplicación. Ideal es, antes del día determinado, si el entrenamiento es mañana, hoy yo ya debía haber mandado lo que pretendo, ¿no? Si vamos a trabajar dribbling, entonces vamos a utilizar unos cortos, unas grabaciones pequeñas de 30 segundos, en la cual yo pueda mostrar qué es lo que quiero que ustedes hagan. O sea, ustedes como alumnos, ¿qué quisiera yo que hagan? Le ponen, lo ven a usted, tienen que ver a ustedes como modelos ejemplares, señalando el tiempo que va a durar cada módulo. Cada módulo va a durar tanto, etcétera. Va a durar tanto, va a haber 3 repeticiones o 3 series, otros le dicen módulos. Hay 3 series de tal ejercicio que va a durar tanto, y ustedes tienen que hacer intervenciones verbales para regular la intensidad. O sea, es mentira en la cual cuando se dice de que en las clases online de entrenamiento deportivo, lo que se pierde es la intensidad porque no hay nadie que esté interviniendo. Entonces, eso da lugar para que la cantidad de intervenciones en online es mayor a las intervenciones que tienes en el campo deportivo. O sea, y las intervenciones tienen 5 características o 5 tipos, que lo vamos a ver en su momento. Entonces, comencemos diciendo que es ideal mandar un modelo del ejercicio o una explicación del ejercicio o un video del ejercicio. Puede ser un video que te han tomado a ti ejecutando lo que pretendes, ¿no? La mecánica de lanzamiento, el bloqueo, ya ustedes verán, ¿no? Otro punto importante antes del día de entrenamiento sería verificar si entendieron exactamente lo que pretenden. Si entendieron el video, entendieron las indicaciones. Lo puedes verificar creando una página, un grupo web en la cual ellos dicen, sí entendí, no entendí, esta parte no la entendí,
¿Para qué? Para que el momento mismo que ustedes ingresen al Zoom ya no tengan que estar utilizando explicaciones que la debieron haber tenido claras al abrir el día siguiente para comenzar su entrenamiento online. ¿Está claro? Entonces esos serían los 2 puntos importantes antes del día del entrenamiento. Entregar un video, entregar una explicación, entregar un gráfico, con tiempos, con horas, etcétera, etcétera, cuánto va a durar el drill cuántas series van a hacer, cuántas repeticiones, con qué nivel de intensidad ustedes desean que sea. ¿Correcto? Entonces, ese es el día anterior. El día en sí del entrenamiento. El inicio del entrenamiento tiene que ser una relación persona a persona. No cometan el error de iniciar el entrenamiento con una relación entrenador-jugador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están en casa? ¿Todo bien? Y detalles que ustedes pueden preguntar de manera, así como yo los identifico a ustedes. Ahí está mi gran amigo y compañero de la Universidad, Carlos Ramírez, y un aplauso para ti, Carlitos, por la humildad y sencillez de estar acá. Tremendo profesional. Está mi amigo Renzo también, tremendo entrenador, y con toda humildad, con su cuadernito, copiando. Esos son modelos de comportamiento. Entonces, el primer contacto es persona a persona. Igual que como lo que hacemos en la cancha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue tu lesión? ¿Cómo sigue esto? ¿Qué tal? Oye, ¿aprobaste tu examen? Etcétera, etcétera, ¿no? Siempre se abre una sesión de entrenamiento, sea online o sea presencial, o una relación persona a persona. Sin llegar a la vulgaridad, al chocherismo, pero tiene que haber una relación persona a persona. Luego de un tiempo determinado, no mayor, tal vez, no me gusta poner tiempos, pero luego de un tiempo determinado, no mayor de 5 minutos, que se da la relación persona a persona, ya puedes ingresar a tu rol de entrenador, que es una relación funcional. La primera es una relación persona a persona o personal, y la segunda es ya una relación funcional en la cual tú te pones tu uso de entrenador y consigues con ello. Entonces voy a señalar el paso a paso. Contacto con el alumno o los alumnos en una relación persona a persona. Me agrada que nos veamos. Entonces eso sería qué sé yo, la frase importante en este sistema de entrenamiento virtual o online, ¿no? Me agrada que nos veamos, porque tanto como yo los veo a ellos, como ellos me ven a mí. Decirle qué vamos a trabajar hoy día. Hoy día vamos a trabajar esto. ¿Y por qué lo vamos a trabajar? Porque es importante para esto, ¿no? Que se supone debería ser el mismo segundo paso que hacemos en las canchas, cuando el entrenamiento es real, ¿no? Sepamos, me voy a adelantar, que este momento es explicativo. La intervención docente deportiva ahora es eminentemente explicativa. Acá no damos indicaciones. Las indicaciones se dan en el entrenamiento en sí. ¿Correcto? ¡Ey! Levanta más la cabeza, separa más el pie izquierdo, lo tienes muy pegado. Te vas a dar el bote en la zapatilla. Entonces, las indicaciones y las correcciones, por lo general, se hacen, de hecho, en la sesión de entrenamiento. Pero antes es eminentemente explicativo. ¿Correcto? Pero ellos tienen que aprender a no solo escuchar. Las explicaciones no se escuchan solamente, sino se convierten en imágenes. Ellos tienen que aprender, se llama la escucha deportiva, en la cual lo que ustedes digan, tanto tácticamente como desplazamientos o posiciones, tiene que ser representado en su mente. Ellos tienen que canjear las palabras que ustedes le entregan en imágenes que lo tienen en su mente para luego poderla reproducir. Él mira hacia adentro, ve la imagen que ha formado de lo que ustedes le dicen y la imita, entendiéndola, por supuesto. Porque si solamente va a hacer lo que tú le dices, no hay una conciencia de lo que hacen. Entonces, para que tenga conciencia de lo que hacen, tienen que tomar las palabras de ustedes, convertirlas en imágenes, y no esas imágenes convertirlas en realizaciones. ¿Correcto? Y ustedes pueden señalar algunas consecuencias del movimiento. Miren lo que se siente, es un trabajo de piernas, es un trabajo de piernas. Miren cómo se siente la mano cuando se lanza. Tienes que darte cuenta
esos indicadores también les sirven a ellos, como nos sirvieron a nosotros en nuestra etapa de aprendizaje, para saber cuántas veces hemos lanzado y hemos hecho 2 y la bola todavía está en trayectoria, pero ya estamos regresando. ¿Por qué? Porque el movimiento de lanzamiento tiene todos los requisitos que han tenido siempre que convertido de ese lado, ¿no? Y si no tiene la seguridad, siempre tienes que ir al rebote, ¿no? Entonces, repito, ellos tienen que tener una noción muy clara de cómo se capitalizan las indicaciones verbales que ustedes le dan. No debe morir en el oído, tiene que morir en la zona donde las palabras se convierten en imágenes, en lo que significa, en lo que representa. ¿Correcto? Entonces, segundo punto, contacto de los alumnos persona a persona. ¿Qué se hará hoy? Utilidad de qué vas a conseguir, qué vas a lograr, para qué te va a servir aquello que te estoy entregando hoy. ¿Qué tienes que poner de ti? ¿Qué tienes que hacer tú para que esta sesión sea provechosa? No olviden, por favor, que del primer drill va a sacar la base para el segundo drill. Vamos a hablar lanzamiento de Jan Shot. Entonces, primero tiene que haber la caída sobre los 2 pies, ¿no? Entonces, es importante para hacer transferencia que ellos sepan asir los conocimientos básicos. El ejercicio básico, el punto de partida, posición inicial, y luego vienen las posiciones intermedias y acaba en la final. Pero ellos tienen que saber qué es lo que tienen que poner. Nivel atencional, memoria motora, o tienen que recordar aquello que se hizo en la clase anterior, o en el ciclo anterior, en el periodo anterior, etcétera, etcétera. Entonces, 3, debe poner y hacer el alumno lo necesario para que sea provechoso, ¿no? Ahora viene el pedirle, aunque parezca absurdo, es como que yo le diría a Marquitos, levanta la mano, Marco, cuando te hable. Marquitos, ¿estás con camisa roja? Marquitos. Ahí está, perfecto, Marco. Yo le diría a Marquitos, Marquitos, te veo de la mandíbula para arriba. Le diría a mi amigo Gabriel, igual, te veo solamente, sería bueno verte. Ahí está, bacán. Entonces, a Carlos lo veo bien, pero ya demasiado cómodo, está echado ahí. A mi amigo Carlos Ramírez. Ya, pues. Entonces, ustedes tienen que observar si el alumno está centrado en la pantalla para tú ver todas las zonas que deben ser supervisadas en el ejercicio que tú estás pidiendo. O sea, no puedes iniciar un trabajo de docencia online si es que no centras la imagen del alumno, y tu imagen no está tan bien centrada como para que él te pueda ver en su totalidad y pueda inclusive leer tu lenguaje gestual, que es importante. O sea, muchos de nosotros movemos las manos como lo hacemos en el campo. Entonces, la comunicación gestual es importante para un deportista. Casi toda nuestra comunicación en el campo de deportes es con gestos, es con señales, acá, allá. O sea, entonces también en este tipo de docencia virtual tiene que haber esa identificación, esa poder observar yo a mis alumnos a mí. Entonces, en este momento se podría hacer un chequeo, ¿no? Gabriel, un poquito más allá, Carlos, más acá, hey, ven más acá, estás muy atrás, no te veo, no te veo la mano izquierda, que es importante que ustedes puedan identificar. Entonces, una vez que ya han hecho la ubicación del deportista en el plano correspondiente, verifican también lo del sonido. Hay mucha relación entre... Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nicolás Miller, gracias por estar acá. Entonces, es importante eso, ¿no? Centrar la imagen y encontrar la distancia adecuada para que se pueda escuchar de manera recíproca, lo que yo te digo y lo que tú me dices. ¿Perfecto? Entonces, ya pasamos. Esto sería el cuarto punto en el inicio de la sesión del aprendizaje. El primero era la relación persona a persona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La segunda era, ¿qué se va a hacer hoy? ¿Por qué es importante esto que vamos a trabajar hoy? Tercero, ¿qué debe poner y qué debe tener
para ofrecer el deportista y poder tomar de la mejor manera aquello que tú le vas a entregar como drill, como trabajo en ese momento. Luego ya pasaríamos pues a lo que es el trabajo de ubicación de las distancias, del centrar la imagen en el aparato, y luego la distancia en relación al volumen, ¿no? Trabajar mucho con eso. Sería la primera parte que la denominamos inicio de la sesión de aprendizaje. La segunda parte sería cuerpo de la sesión de aprendizaje, el cuerpo en sí, lo esencial. Ya, por supuesto, lo esencial en la relación entrenador-deportista, porque no deja de ser importante la primera parte, que es una relación persona a persona, ¿no? En la cual se siente identificado. Yo tengo una experiencia. Tuve la oportunidad de trabajar con, que paz descanse, mi gran amigo Paco Guzmán y Fernando Paz con el equipo de Grupo Vulcano. ¿Se acuerdan del equipo de Grupo Vulcano? Entonces el presidente, creo que era el judío. Carlos, ¿te acuerdas el nombre judío? Nicolás, ¿el nombre del judío? Ahí está, habla. León Rupp. Yo jugué León en Rupp. Venía y me decía, Huito, ven, dime peculiaridades de cada uno. Entonces le digo, el 7 es zurdo, el 8 acaba de ingresar a la universidad, el 9 ha llenado techo, su novia está encinta. Entonces iba yo informándole, y León Rubén entraba, hola muchachos, ¿qué tal? Oye, ¿y qué tal como en la universidad? ¿Es igual la universidad que el colegio? Y se quedaba sorprendido porque tenía una relación personalizada. Él sentía que sí lo identificaba como individuo, que conocía su realidad. Oye, toma una tarjeta, busca al doctor tal, para que vea a tu novia, y se sorprendía de ese tipo de cosas, y el grado de identificación con el equipo que tenía muy poco tiempo de vida, servía. Entonces nosotros tenemos que mantener eso, y lo ratificamos día a día al inicio de los entrenamientos, en esa relación persona a persona. No solamente eres un número, eres un ser humano que tiene sus propias situaciones de vida, ¿correcto? Segunda parte, hablamos de cuerpo del aprendizaje. Señalar qué esperas tú como entrenador de ellos en esa situación de voy a esperar de ti un nivel de intensidad tal, porque marcar en la mitad del campo para atrás, en tu campo, en nuestro campo, es presión. Entonces, ¿qué espero? Presión significa que él tenga que pensar mucho para tomar una decisión. Yo lo veo desde el punto de vista psicológico, ustedes lo ven desde el punto de vista motriz o técnico. Toda marcación, como psicólogo digo, debe crear una situación de confusión en el jugador que tiene el balón. Yo lo veo así. Si tú no me confundes, si tú no me asfixias al jugador con tu marca, no me sirve. Va a tener la tranquilidad de pensar y de elegir a quién va a pasar el balón. Entonces, yo como psicólogo le puedo decir, la parte psicológica de un armador tiene que ser interferida por la marca. La facilidad con la cual piensa con qué mano voy a tomar el balón de un pívot no me sirve. Un tipo que no tenga problemas para hacer lo que pretende hacer, significa que su marca no está cumpliendo con lo que pretende. Entonces, esto tenemos que señalar en la primera parte de este segundo momento que dice el cuerpo de la sesión de aprendizaje. Tener muy claro el número de repeticiones y el tiempo que corresponde a cada ejercicio. Ustedes verán, si está bien lo planificado, señalaba tres series, y en cada serie 10 o 8 repeticiones. Si ustedes ven, pueden hacer un ajuste, pueden acortarlo, pueden aumentarle, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tener toda planificación es tal porque se puede hacer un replanteamiento, ¿no? Se puede replanificar cuando la realidad nos indica algo. ¿Qué debe poner? Atención, memoria motora, identificación del gesto, de la posición básica de determinada acción deportiva, de fundamento. Va a depender de que si lo que va a hacer ya lo sabe hacer, o es un nuevo aprendizaje, o es un aprendizaje que se complementa con otro. O sea, usted tiene que tener muy claro si es un nuevo aprendizaje, si lo que van a hacer ahora es nuevo.
no lo ha hecho mucho o no lo ha hecho nunca. De eso va a depender desde de lo que él tenga que poner para hacerlo hasta lo que ustedes tienen que, cómo tienen que participar. La intervención del docente en una enseñanza nueva y de un aprendizaje nuevo por parte del deportista tiene sus propias características de intervención, ¿no? Si bien es cierto, estamos diciendo que la explicación se da antes de iniciar todo, en el caso del aprendizaje nuevo, inclusive a veces tenemos que romper lo ya dicho, porque tienes que explicar cosas en el momento que que solamente deberías indicar, porque es un aprendizaje nuevo. Y todo aprendizaje nuevo para Perú, así los libros o los gestores de Estados Unidos le digan, todo aprendizaje nuevo en nuestro país tiene que ser reforzado verbalmente unas 7, 10, entre 7 y 10 veces. Por ejemplo, primera vez que hago una marca adecuada en el bloqueo. Muy bien, Hugo. Muy bien, Carlos, muy bien. Y todo refuerzo verbal, todo reconocimiento verbal que hagas de una acción aprendida recién, la tienes que repetir consecutivamente. Si Gabriel bloquea bien ahora, muy bien el bloqueo. Y le digo por qué está bien. No solamente se dice muy bien, se dice por qué lo que hace está bien, para que él sepa por qué le dices bien. Pues. Si no le dices por qué estuvo bien, él no sabe de qué miércoles le estás hablando. Entonces a Gabriel le digo, muy bien, pusiste el pie, la pierna e impidió el desplazamiento del otro. Y se lo tengo que decir las 7 primeras veces de manera consecutiva. Aunque sea incómodo para el resto, pero es su primer aprendizaje. Estamos, como diría Carlos, enyesando un brazo. Y no puede sacarle el yeso y luego ponérselo, ¿no? Y sacarlo y ponerlo, no. Eso tiene que estar ahí las 7 primeras veces, otros 8, 9, dependiendo de la facilidad de aprendizaje que tenga el chico. Por eso nosotros tenemos que saber qué aprendizaje es nuevo para él, qué aprendizaje en él está en fijación y qué aprendizaje ya está en dominio, qué acción ya está en dominio. Porque tú no puedes utilizar el mismo refuerzo verbal consecutivo e intenso en alguien que ya domina ese fundamento. Por ejemplo, Carlos, ¿estás con reloj? Carlos Ramírez, ¿estás con reloj ahí? ¿Qué horas son? Ya. ¿Qué horas tienes? Ya, correcto. Imagínate que yo pida aplausos para Carlos y decirle qué genio es que sabe ver la hora. Señálame con las manos, Carlos, ¿cuándo aprendiste a ver la hora? ¿A qué edad? A los 5 años. Entonces, ¿cómo le voy a dar un refuerzo de tanta intensidad y de tanta calidad cuando lo aprendido, cuando eso lo tiene aprendido hace, qué sé yo, supongo que 20 años atrás, ¿no? No creo que más. Entonces, a veces nosotros cometemos el error de hacer refuerzos de memoria sin darnos cuenta qué tipo de aprendizaje es. Aprendizaje antiguo, que está en dominio ya, ¿no? Etcétera, etcétera. O aprendizaje reciente. A veces reforzamos de la misma manera al que tiene 25 años jugando, como Pancho Rosa, digamos, ¿no? Versus el juvenil que acaba de ser promovido. Entonces, hay que manejar muy bien la calidad e intensidad del refuerzo verbal, y más aún ahora, en esta situación virtual, donde no te tienes cerca, donde no ve tu sonrisa, donde no hay el contacto físico que tú puedes hacer, o la broma que tú le puedes hacer, que sí la hacemos en el campo, que retroalimenta más. ¿Perfecto? Entonces, en ese segundo punto es importante tener en cuenta lo que estamos diciendo, ¿no? Mucha atención, qué es lo que tiene que poner, memoria motora, y nosotros saber en qué tipo de aprendizaje tiene. Un aprendizaje reciente, uno que ya lo tiene, qué sé yo, desde este año que pasó de primaria a secundaria, etcétera, etcétera. El otro punto dentro del cuerpo fundamental de la sesión, estaremos hablando de intervenciones. Explicación antes del entrenamiento. Explicación en el tiempo muerto. Se puede utilizar después de que hagan su ingesta de agua,
se acercan un ratito ahí, atiendan en la distancia ya señalada, que pongan una señal, un color, una media, no sé, en el lugar que ya se ha identificado como el más adecuado para poderlo ver. Y explicarle, hacer una explicación, un feedback, un refuerzo de la acción realizada. Los jóvenes sí pueden tener experiencia. Un niño mayor, que me corrijan los expertos, un niño mayor de 2 años y medio, 3 años, ya puede tener experiencia. La experiencia no es lo mismo que una vivencia. Esto que estamos haciendo ahorita nosotros es una vivencia. Que yo me esté sentado acá y que me mueva es una vivencia, que se me caiga un lapicero es una vivencia. ¿Cuándo se convierte en experiencia? Cuando la analizo racionalmente. Por eso que el trabajo de ustedes es que ellos racionalicen por qué fallaron en el dribbling, por qué el giro y lanzamiento no estuvo bien. Pero no se lo digas tú, que ellos aprendan a identificarlo. Cuando uno tiene conciencia, tiene autoconciencia de por qué algo no me salió, ya tiene la base de la experiencia. Entonces, ya podrá decir, no lo hago de esta manera, porque la vez pasada no me dio resultado, y todas las veces que la he hecho de esta manera no me ha dado resultado, pero cuando lo hice así, levanté más, le di más parábola al lanzamiento, me dio resultado. Entonces, ahí está el inicio de la experiencia. Cuando alguien tiene experiencia, cuando sabe cómo se hacen las cosas bien y cómo haciendo algo se puede salir mal. Y de ahí nace el criterio. Si las veces que lo hice con parábola ingresó el balón, entonces a partir de ahora todos los tiros libres van a ser con una parábola que tiene estas características. El niño sí puede tener experiencias y sí puede tener criterio. Ustedes se rompen el alma diciendo, usa tu criterio, pues, pero ese criterio se construye. Eso no viene con la edad. Hay gente de nuestra edad o mayores que nosotros que no tienen criterio y que no tienen experiencia. No es que sea mayor o no mayor, que tenga pelo cano o no. Eso nada tiene que ver con lo que es el manejo de lo correcto y de lo incorrecto, teniendo plena conciencia en qué fallé o en qué acerté. ¿Correcto? Entonces ustedes pueden trabajar con tranquilidad. Miren lo que acabo de decir. Niños de 3 años, 4 años ya deben tener la capacidad de autoevaluarse, hacer un autoanálisis de por qué algo se cayó o no se cayó, por qué se derramó o no se derramó. El error en la docencia deportiva y la docencia en general es que todo te lo decimos nosotros. Y tenemos el problema nosotros, profesores, todos ustedes y yo, de que ahora los padres se meten en todo. Ellos quieren que las cosas se hagan como ellos creen. No le permiten a los chicos formar su propia forma de proceder, porque siempre son corregidos o señalados o orientados por los padres. Y nosotros hemos estado cometiendo lo mismo, señalando de cómo debería ser. Ese aprendizaje, por eso que en algunos países primaria se llama instrucción primaria, en la cual te dan instrucciones, que tienes que hacer las cosas como te dicen. Y la secundaria se llama educación secundaria, donde tú tienes que ver si conviene esto o conviene lo otro, porque aparecen elementos intervinientes. Por eso que hay jugadores con tantas condiciones que nosotros, sin darnos cuenta, lo hemos convertido en robots, que sin darse cuenta que lo marca un jugador de mayor talla o más rápido, siguen haciendo lo mismo, como que si lo marcara un lento o un chato. Y hacen lo mismo, y nosotros, ¿qué hacemos cuando pedimos tiempo? Le metemos una carajeada diciéndole, ¿pero no te das cuenta? Sí, pues si no se da cuenta, porque generaste un automatismo en la cual se hace lo mismo siempre, con la misma parábola, con el mismo tipo de giro, sin que haya un análisis de las circunstancias para yo modificar algo. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos, ¿ya? Cuando hagan un trabajo de este tipo, tengan al lado derecho el cronómetro, al lado izquierdo su listado de acciones o ayuda a memoria. Siempre. O sea, no desde media hora antes de iniciar su clase virtual, ustedes deben tener en este lado su listado de acciones. Este drill tiene estas características. Voy a necesitar tres bloques con tantas repeticiones por bloque o tantas series, etcétera, etcétera, ya que tienen el tiempo. No estén esperando, ni tengan reloj de... Si tienen cronómetro de brazo, mejor. ¿Correcto? Ya.
Tengamos en cuenta que las intervenciones verbales tienen diferente finalidad. Y hemos hablado de lo que es el feedback, lo que es el refuerzo, ¿no? Que es el señalar los aciertos y los errores de nuestros deportistas. Entonces, ahí implica saber utilizar el tono de voz adecuado para señalar que estuvo bien, porque estuvo bien. Bien, muy bien. No esperaba menos de ti. Entonces, eso es refuerzo. Y está bien por esto, porque giraste por el lado contrario a donde estaba tu marcador, etcétera, etcétera, ¿no? Y si es al contrario, no, mira bien, tú mismo date cuenta, ¿no? Has girado y prácticamente le has dado el balón en las manos a tu marcador. Entonces él tiene que darse cuenta. ¿Estoy equivocado? O si no, hacerle directamente la pregunta si ese era el lugar hacia donde debería girar, que es lo que estamos buscando nosotros, que ellos descubran dónde está el acierto y dónde está el error. Entonces, el tono de voz para un refuerzo no es lo mismo que el tono de voz o la frecuencia para una indicación. ¡Hey, por ahí no! ¡Para ahí no! La explicación es pausado, porque él está recibiendo una información que la debe saborear, que la debe entender, que la debe procesar. Entonces no puedes utilizar un hablar tan rápido, tipo centroamericano, discúlpenme que no haya ni un cubano por acá o un venezolano, porque ellos son muy rápidos para hablar. Entonces una explicación implica pausas. Te entrego una oración, una frase para que tú lo digieras, lo entiendas y luego paso a la otra. Pero las indicaciones no, las indicaciones son simplemente, hey, ese allá, primero al lado derecho, a Pepe y luego a Juan, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, diferenciemos que las intervenciones verbales, que va a ser constantes en esta docencia virtual, tiene que tener el tono, la frecuencia, la voz, la modulación adecuada. Entonces, tenemos intervenciones verbales para explicar, para indicar, para corregir, para estimular. Estimular no está dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El estimular o el motivar dentro de la sesión es una cuestión más psicológica que pedagógica. Pero importante, pues, ¿no? Vamos ahí, va, no te quedes, va. No, eso es crear un clima adecuado, estimular constantemente. Eso es así. Entonces, diferenciar el uso de la palabra, diferenciar las intervenciones en base a la finalidad. Explicar, indicar, corregir, estimular, reforzar y o hacer feedback. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos ya terminando tal vez lo que sería el cuerpo de la sesión de aprendizaje, ¿no? La primera parte, ya lo indicamos también, primera parte de relación persona a persona. Segundo, ¿qué vas a tocar hoy? ¿Y por qué es importante lo que vas a trabajar hoy? ¿Qué es lo que requiero de ti para que lo que se haga se quede en ti y te sea útil y lo puedas sumar a lo que ya tienes o incorporarlo como un elemento nuevo? Que se ubiquen en la distancia correspondiente, con el volumen adecuado y no puedas gestar. ¿Por qué? Porque yo veo que en muchas de las sesiones que me invitan, no hay eso. Estamos conversando y estamos ya en pleno desarrollo de la sesión y alguien dice, hey, no veo tu pie, estás muy lejos, no noto el movimiento de tu muñeca, hablo de badminton. Tu muñeca no puedo identificarla, está muy lejos. Eso se debió prever. Eso es la primera parte. Es eminentemente técnica, pero hay que saber dónde ubicarlo para poder identificar y se vea la imagen adecuada, completa del alumno en la ejecución de lo que está llevando a cabo. Utilizar la voz adecuadamente. Pasaremos pues ahora final de la sesión de aprendizaje. Lo pueden hacer al final de cada drill, porque se supone que cada drill tiene una finalidad. Entonces puedes hacer la autoevaluación, comenzando por una autoevaluación numérica. Les sugiero que sea una autoevaluación numérica de 0 a 10, ¿no? Donde se complementen dos cosas: intencionalidad de hacer las cosas bien, intensidad, una relación de lo que pienso, de lo que siento al hacerlo y el éxito en la ejecución. Entonces, esa calificación de 0 a 10 te va a permitir a ti, con tu cuaderno al lado, con tu lápiz que tienes al lado izquierdo y a la derecha está tu cronómetro, vas colocando
una calificación de la sesión del entrenamiento. En general, toda sesión de entrenamiento tiene que ser calificada. Si yo guardo 5 soles diarios en mi chanchito, ¿cuántos soles tengo al fin de semana? A ver, señálame por favor con los dedos. Si guardo 5 soles, tengo 35 soles, ¿no? 7 por 5, 35. Entonces, yo sé qué puedo comprar con eso. En esa medida, no voy a ponerme a... Si no fuera así, tendría que estar contando. Si yo solamente meto la mano al final de mi vida diaria y coloco en mi chanchito lo que tengo en el bolsillo, nunca sabré cuánto tengo, ahora ni mañana. Solamente sabré cuando lo cuente. Y esos son nuestros jugadores peruanos. Ellos no tienen conciencia de lo que tienen, por eso que tienen miedo, porque desconocen cuánto han acumulado en su proceso de entrenamiento. A mayor conciencia de qué es lo que he logrado cada día, tengo conciencia de qué es lo que he logrado toda una semana, qué es lo que he logrado todo un mes y qué es lo que he logrado todo mi periodo de entrenamiento. Entonces no tengo temor. Sé exactamente qué tengo para enfrentar a tal persona. ¿Cuándo hay estrés? ¿Cuándo se llama estrés? Estrés se llama cuando siento que lo que tengo no es suficiente para enfrentar a lo que tengo que enfrentar. Entonces, nosotros mismos somos los que podemos aliviar el trabajo del psicólogo, pueden no necesitarlo ya, porque el chico que tiene conciencia de lo que logró en ese entrenamiento, que ustedes son los protagonistas a partir de esta autoevaluación, en la cual ustedes le preguntan, califícate, y además le van a preguntar, señálame qué es lo que tú has aprendido hoy y qué respuesta te ha dado a algún problema que tú has tenido siempre. Entonces, él sabe cómo participó con su calificación de 0 a 10, sabe qué cosa logró, qué cosa consiguió con ese entrenamiento, le da conciencia de lo que ha logrado, su entrenamiento no fue vacío, conseguí esto, etcétera, etcétera. Entonces, tiene conciencia de lo que ha logrado y la suma de las conciencias diarias es la tranquilidad que tiene él al saber que tiene este repertorio de armas para jugar el campeonato o el partido tal. Pero si nunca hacemos eso porque su papá se lo lleva, porque tiene que llevarlo al dentista, porque la vieja está sentada en la tribuna, o porque nosotros estamos apurados en esta etapa de la cuarentena para terminar y ir a almorzar o tener otra reunión virtual, hacemos eso. Continuamos con enceguecer al deportista y no tiene conciencia de lo que es o de lo que tiene y tampoco tiene conciencia de lo que le falta. Entonces no tiene motivación para entrenar de algo porque no sabe qué tiene y menos sabe qué le falta. Entonces la mejor manera de no generar, de no construir un deportista inseguro, inconsciente, es eso. Que se haga una autoevaluación de cómo participó en esta gestión de entrenamiento. Disculpe, profesor, estuve un poco oído. Profe, sí estuve enchufado y esto aprendí de hoy. Aparte de que ya tiene él una respuesta consciente cuando su viejo le pregunte, ¿y qué hiciste hoy día? ¿Qué cosa aprendiste hoy? ¿Qué te dejó de entrenamiento? Cuando llega a la casa, si estamos hablando de una clase formal, real, o ahora, ¿no? ¿Qué cosas aprendió? Entonces ya tiene claro qué cosas ha aprendido y qué cosa de lo aprendido le es más útil y urgente a él. Entonces, estamos haciendo el cuidado en nuestro trabajo y hemos construido por él mismo la respuesta a la familia, sabe qué logró en ese día y cuánto de lo logrado era lo que él necesitaba urgente. Está claro, esa parte es muy importante en la toma de conciencia, para que haya conciencia de qué tengo y qué me falta. Y si lo que hoy día recibí es importante o no. Tenemos dos preguntas. La ¿Perdón? tenemos dos preguntas. Ya. Es de Está bien. Sanabria. Pregunta, ¿criterio es lo mismo que toma de decisiones? El proceso se denomina toma de decisiones. El uso de la información correcta es el criterio. La otra Está muy bien esa pregunta. Yo voy a decidir en base a lo que
a lo que considero que debo hacer en ese caso. Penetro y tengo problemas. Entonces tengo que decidir, penetro o lanzo. Entonces tiene que tomar una decisión y toma la decisión en base a un criterio. ¿Por qué? Porque las veces que ha vivido situaciones así, ha tenido que lanzar y conseguir una mayor cantidad de puntos. La segunda pregunta es de Guillermo Zulca. ¿Qué estrategias podemos aplicar para que los padres no interfieran directamente en nuestro trabajo? ¿Eso? Hay dos respuestas. Una, cuando hablamos de la sesión de entrenamiento real, que es en el Coliseo, y ahora en este periodo de entrenamiento virtual o online. Como en ambos momentos se tiene que conversar primero con los padres. Se llama interferencia, elementos de interferencia. Los elementos de interferencia son situaciones o son personas. Yo recuerdo mucho un partido en el cual me sacaron 2 dientes por un codazo, con mi amigo Tristán. Entonces, cada vez que iba a ese coliseo o cada vez que enfrentaba, parecía un recuerdo que era interferente a mi accionar del día de hoy. Entonces, ahí el interferente es una situación recordada o es un lugar, un coliseo. En el caso de los padres también se convierten en un interferente cuando no tienen la conducta adecuada. Entonces, sería importante tener en cuenta previa conversación con los padres por esta misma vía, ¿no? Por esta misma vía, antes de iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje online, juntarse con ellos y decirle, bueno, señores, ¿no? Escucharlos, pero en una relación entrenador-padre de familia de un deportista, no en una relación persona a persona, no. Dándole una fundamentación pedagógica, psicológica, técnica, etcétera, etcétera. Pero siempre se tiene que iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Inclusive cuando me tocó estar con la selección de voleibol femenina, tuve que conversar con sus enamorados, con sus esposas, a pedido de Mambo Bar, porque eran elementos interferentes. Por ejemplo, Mambo no quería que los enamorados estén en la tribuna, o las chicas estuvieran con sus enamorados en la tribuna. Que me disculpe Arianita, o que se tape los oídos de Daniela, Mambo Par me decía, Hugo, yo no queriendo que chica, beso, agarrando teta ahí con enamorado en tribuna, porque bajando a jugar, chica arecha, y no quería ir a jugar, sino quería ir a hotel, quería ir a parque. No, eso no está bien. Entonces, nada de enamorado, que esté con enamorado 3 horas antes, 4 horas, pero no en tribuna, y sentada viendo partido preliminar. Entonces nosotros también tenemos que preservar que pase al rol de deportista, que es otro tema que en su momento, tal vez si ustedes quieren, lo podemos tocar, los roles distintos que tiene un ser humano. Ustedes tienen casi los mismos roles que yo, padres, esposos. El rol tiene que ver mucho con un ámbito. Yo soy padre en mi casa, soy esposo en mi casa, ¿no es cierto? En la universidad soy catedrático. Cuando voy a jugar básquetbol soy un jugador más, no soy entrenador, etcétera, etcétera. Entonces hay que identificar y que los padres aprendan su rol y su ámbito. Y cada rol tiene funciones. Yo enseño en San Marcos, ese es mi rol, catedrático. Y mis funciones son preparo clase, dicto clase, tomo examen y califico en los exámenes. Si no dicto clase, ¿qué voy a dictar? Si no dicto clase, ¿qué voy a tomar examen? Si no tomo examen, ¿qué voy a sacar notas? Entonces, miren, la ausencia de una función en un rol te tira abajo todo el rol. Y los padres te tiran abajo todo el rol del chico que es aprendiz. Y eso que en nuestro deporte no todos han jugado básquetbol. Y peor todavía si el padre ha jugado básquetbol. Pero en otros deportes como el fútbol es increíble el nivel de interferencia que hay. Entonces sugiero, ante la pregunta segunda,
de que la primera reunión online sea con los padres de familia. Mejor con ambos. Y que entiendan que extender el rol de hijo en la tribuna con el chico es quitarle tiempo de introducción al rol de deportista que debe tener ya el deportista. Debe estar metido en su rol de basquetbolista o de deportista, por decirlo de alguna manera, hora y media antes. 1 hora o 1 hora y media antes. Y después ya tiene que ser la segunda introducción, que es meterme a ese partido. Pero yo no puedo meterme a ese partido con mi rol de hijo. Yo no puedo meterme a ese partido con mi rol de estudiante de colegio que vengo corriendo de un examen. Yo tengo que tener el tiempo suficiente ya con mi vestimenta psicológica de basquetbolista. Es igual que yo quiera cambiarme en 2 minutos para ponerme las zapatillas y el short. Yo tengo que estar ya vestido. Yo recuerdo mucho, Carlos, a nuestro amigo el flaco Enrique Ruiz. Siempre se demoraba en colocarse la venda. Bueno, tenía que vendarse pues 1,98 m, y era más largo, y se vendaba hasta la cintura, creo. Nunca estaba listo. Siempre estaba escuchando la indicación del cholo antipático Simón, y estaba vendándose, estaba limpiando el trasero, o sea, haciendo cosas que no correspondían ya en ese momento. Elementos interferentes. Entonces, conversar con los padres para que no sean los primeros, las primeras trabas en el desarrollo de los chicos. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es la frecuencia adecuada para iniciar las sesiones virtuales en categorías formativas? Buena pregunta. Hay 2 niveles que ustedes lo conocen bien, que lo conocemos nosotros bien, lo que es frecuencia y lo que es carga. Carga es el número de horas, la intensidad de formativa, debe haber más frecuencia que carga, ¿no? Hasta que se fije lo que estamos intentando enseñar. Entonces, en la medida que sea posible, la frecuencia vendría a ser, pues, mínimo, pienso yo, 3 veces a la semana. Mínimo. Mínimo. Yo, por ejemplo, en mis trabajos psicológicos, dependiendo de las situaciones y de la edad, trabajo entre 2 y 3 veces a la semana. Y eso estoy hablando de aspectos psicológicos. Y aspectos prácticos como los de ustedes, tendría que tener también eso. Y más aún en la etapa formativa. Hasta que se fije primero tiene que tener destreza menor. O sea, ¿qué es eso? No, ustedes saben más que yo eso. El convertir una canasta, destreza menor. Hacerlo de la forma correcta, destreza menor. Hacerlo de los 10 lanzamientos, 6, 7, entonces ya pasa a ser destreza mayor. Con estilo correcto, con la parábola indicada, dirección, trayectoria, fuerza, todos los elementos que constituyen la acción correcta, va llevando de destreza menor a destreza mayor hasta convertirlo en hábito motor. ¿Cuándo hay hábito motor? El ejemplo claro del hábito motor es caminar. No pienso mucho para caminar. Hay un error tremendo que dicen, no, que hay hábito motor o hay habilidad cuando no pienso. No, no es que no piense, sino todo ser humano tiene que pensar para saber qué es lo que pretende. El hombre es un tipo objetivado y finalista. ¿A dónde voy? A la tienda, objetivo. ¿Para qué? Finalidad, para comprar esto, y lo otro. Por eso que a veces, discúlpame, Arianita, a veces las mujeres no son tan objetivas ni tan finalistas. Porque van a un lugar y no saben para qué, o van a ese lugar sabiendo a dónde van, pero no saben para qué. Recién ahí dicen, ¿y para qué vine? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Nosotros no, nosotros somos objetivados y finalistas. Y así tiene que ser la educación de nuestros chicos, sea hombre o mujer. Que sepan, por eso que con anticipación le decimos qué vamos a trabajar hoy y qué queremos que se consigan, para que ellos tengan muy claro este punto que estamos viendo, objetivos y finalidades. 3 preguntas más y cerramos este bloque de preguntas para poder continuar con la charla. Ya. La primera es de Daniel Hutchinson, que dice, ¿se puede dejar un día de clase metodológica para establecer una conexión, unión con los alumnos? Perfecto.
buena pregunta que se hace necesario. Inclusive ahí tengo un video que se lo voy a entregar que señala los 5 errores más comunes en los deportistas. Y uno de los errores más comunes es que todo lo ven en entrenamiento. Y no es así. Hay momentos, hay situaciones que a veces se solucionan en la intercomunicación y otras con la interacción no deportiva. Sí, es necesario a veces, los días miércoles, por ejemplo, cuando trabajaba con un equipo de fútbol, los días miércoles hablábamos de qué es lo que no te gusta, a qué temes, qué miedos tienes. Entonces, hacíamos el tránsito. Es importante que ustedes lo tengan claro, el tránsito del individuo al equipo cohesionado. El individuo es cuando por primera vez llegó, qué sé yo, Bolaños a San Marcos, y lo encuentro, el negro estudiaba conmigo psicología. Entonces yo lo veo caminando, un negrazo grandoso, y le digo, ¿a dónde vas? Al gimnasio. Voy a jugar básquet por San Marcos. Ah, ya. Entonces él era un individuo, todavía no conocía a nadie. Y el zurdo con su mancha de Pérez León, que era una serie de bacanes, los médicos nos choteaban. Así que él era un individuo, estaba en el equipo, pero era un individuo, todavía no era grupo. ¿Qué cosa es grupo? El grupo es social, son amigos, son personas que se aceptan, que se apoyan, que se ayudan, que tienen simpatía o tienen cierta distancia, pero es el grupo, ¿no? Y nuestro trabajo es que el grupo no se forme como te digo, por la cantidad de tiempo juntos o por el conjunto de acciones, no. Debe ser inducido por ustedes con mecánicas, con dinámicas grupales. Tiene que buscar mayor comunicación, mayor confianza, mayor credibilidad. Y eso se construye. No aparece solo. No es el libre albedrío. Es trabajado por nosotros. Nosotros debemos de saber qué es lo que le falta a este conjunto de individuos para que sea grupo. Sin grupo no podemos ser equipo. Equipo es técnico, equipo es funcional, equipo es tú con tus condiciones y hábitos y destrezas deportivas, dónde puedes jugar y cuánto me puedes producir. Eso es equipo. Hay gente que con el grupo ya comienza a trabajar cosas técnicas, ¿no? El grupo tiene que consolidarse primero para luego comenzar a trabajar con la parte técnica, táctica, para que sea equipo. Y no muere ahí. Lo otro es equipo cohesionado, donde el equipo se une más cuando tiene problemas. O sea, si el mundo nos crea problemas, nosotros dentro del equipo no podemos generar problemas porque tenemos que protegernos. Y eso sucedía, no, perdonen que diga esto, yo sé que nosotros en San Marcos, lo de medicina y lo de psicología, teníamos internado. Ellos, justo estamos en el mismo año, hemos ingresado juntos con el zurdo, con Sumalavia, con Pérez León, más o menos estamos en el mismo año. Y nos tocaba a todos nosotros internado. Y el resto del equipo de química, que eran pocos, el resto del equipo no tenía internado. O sea, ellos sí comenzaban el partido. El Pollo Arciniegas llegaba tarde, el zurdo llegaba tarde. Todos nosotros llegábamos tarde porque teníamos internado y no podíamos dejarlo de lado. Y aún así, cuando llegamos ya había 15, 20 puntos en contra nuestro. Y era para nosotros, nuestro trabajo, acostumbrado, remontar ese score. Primero, evitar que nos hagan puntos. Segundo, remontar el score y luego mantener la distancia del score remontado. Entonces, éramos un equipo cohesionado. Porque ante la adversidad, rendíamos más. Y es un trabajo de ustedes. O sea, no podemos dejar que eso sea algo que venga solo, no viene solo, hay que trabajarlo. Entonces, conjunto de individuos, grupo, equipo cohesionado. Ese es el trabajo que lo hace usted, Daniel, muy bien, y que implicaba si a veces se tiene que dejar de entrenar. Sí, es necesario. La siguiente pregunta es de Luis Quispe. Él pregunta, ¿cuál puede ser la manera más prudente de conversar con los padres de un deportista que es un líder negativo? ¿Se debe hablar padres junto con el deportista o por separado? Por separado. Y dependiendo también de la edad que tiene.
Por lo general, cuando se acerca alguien, padres de un niño de 8 años, 9 años, y me dice, mi hijo, quiero que lo vea mi hijo. Por más que es un ingreso, yo primero hablo con ellos. Le digo, ustedes, y le digo claramente que el producto de la conducta como producto de, la conducta de su hijo como producto es consecuencia de ustedes, le digo. O sea, por lo general, un niño no tiene problemas psicológicos, psicosociales, no los tiene. Los miedos son aprendidos. Si bien es cierto, el miedo es natural en el ser humano, el miedo es aprendido. No olviden que el codazo que me metió Tristán, yo tuve miedo al San Luis de Barranco. No olviden que el codazo que me metió Tristán tenía miedo a aviación. O sea, yo no nací con eso. Los miedos son aprendidos. Y también erradiquemos de nuestro lenguaje el término, tengan cuidado con esta, ten cuidado con el 8, ten cuidado con el 7 que lanza bien, ten cuidado con este. No, nunca a un niño se le dice, o a un joven, o a un adulto que tiene características no muy de mucho desarrollo personal, le esté diciendo ten cuidado. Mejor enséñale cómo marcar a ese sujeto y no diciéndole ten cuidado. De un momento a otro no le digas ten cuidado porque es tener miedo. El hombre peruano tiene miedo a lo que le debe tener cuidado. La siguiente pregunta es de Carlos Ramírez. ¿Hay alguna indicación cuando se sospecha de déficit de atención? Las causas de un rendimiento no adecuado puede ser el armador no está pasando bien el balón, se demora demasiado. O sea, primero hay que identificar cuál es el problema. Voy a explicar. Un día, frente a la universidad, como siempre nosotros colocábamos tachuelas para que se bajen la llanta de los carros y armar un laberinto y llamar la atención para protestar de algo. Entonces, un día un amigo pasa por la universidad y su llanta se desinfla porque un clavo entró. Pues había puesto una papa con clavos y pasó por ahí. Era normal. En la mochila del zurdo había un montón de eso guardado. Entonces, el pata me dice, Huito, tengo que buscar, no tengo gata, me dice. Estoy en problemas porque no tengo gata. ¿Qué? ¿La solución era la gata? ¿El problema era que no tenía gata? No. El problema era que no tenía con qué levantar el auto para cambiar la rueda. Entonces, a veces nosotros estamos en eso. Creemos que la solución es, le llamamos problema a algo que no lo es, y le llamamos solución a algo que tampoco lo es. Por ahí fuimos a donde la viejita que vendía frutas y le pedimos su soga. Y justo estaba con el Nero Bolaños, así que amarramos el parachoque, empujamos el carro hacia un árbol e hicimos como una polea y levantamos el auto. Entonces, es importante poder identificar cuál es el problema en sí. Mientras no lo identifiquemos, estamos atacando algo que no es el problema y el problema se va a seguir manteniendo. Y en la educación peruana la problemática es multicausal, pero hay algunos que tienen una presencia más significativa como problema en la persona. ¿Me puedes repetir la pregunta, Arianita? ¿Y hay alguna indicación cuando se sospecha de déficit de atención? Buena pregunta. Utilizar las diferentes estrategias posibles. Hay estilos o vías de aprendizaje. Escuchar, ver. Hoy por hoy, teniendo en consideración esas posibilidades que hay en nuestro medio, que otro aspecto es cuál es la vía preferente que tiene esa persona para tomar información. Hay gente que escucha más que ve, hay gente que ve y aprende más viendo que escuchando, hay gente que aprende más haciendo que escuchando y viendo. Y hay un tercer nivel que aprende haciendo y equivocándose, más aprende con la corrección. Entonces, tenemos que tener un poquito de cuidado para identificar
y evaluar esa parte que señala Carlos como aspecto importante, ¿no? Para identificar problemas de aprendizaje. Puede haber problemas de aprendizaje que nacen de insuficiente atención o gente que se distrae, que le importa más una cosa que otra, o puede también haber déficit de aprendizaje, en la cual no es algo que nazca de él, sino que viene con él, ¿no? Insuficiente memoria o algún problema funcional. Entonces ahí sí tendríamos que hacer un trabajo de recuperación, ¿no? Yo me acuerdo en un viaje que hice a Unión Soviética que muchos de los pivots entrenaban con batería, le daban una batería, trabajaban todo el tiempo con batería, un poco lo que diría Daniel, ¿no? Ahí todos los grandazos estaban tocando batería. Yo decía, ¿qué hacen los pivots tocando batería? Y estaban tratando de independizar la pierna derecha de la izquierda, la mano derecha de la mano izquierda. O sea, porque la distribución de las indicaciones del cerebro a los diferentes miembros era muy lento o no lo podían hacer, no podían independizar. Entonces, por ejemplo, en el Juan 23, cuando trabajé con ellos, una de los deportes a los cuales se le enviaba a los chicos que tenían problemas atencionales era el tenis de mesa. Tenis de mesa como uno de los medios y ha sido considerado dentro de lo que es los deportes que pueden desarrollar o pueden permitir una mejora ante algunos déficits, ¿no? El futsal también, por ejemplo, futsal es un deporte que tiene que ver mucho con el trabajo grupal. El vóley también, porque nadie puede agarrar la pelota en el vóley y dar 2 toques. Tiene que ser eminentemente solidario. Cuando tiene que recomendar un deporte a un hijo único o una niña única, es voleibol. O en varoncitos a veces el futsal, porque te dan la opción de que salgas, que te señalen y te den recomendaciones y luego vuelvas. El básquetbol también tiene esa posibilidad. Me ha puesto en problemas, Carlos, ¿eh? Me ves una. ¿Algo más, Arenita? No, esas serían todas las preguntas. Correcto. Bueno, esperando que esta primera reunión, donde hemos visto aspectos psicosociales o psicopedagógicos también de la enseñanza del básquetbol, cubra sus expectativas. Pero hay un punto que estoy trabajando últimamente, como consecuencia del penal que falla Cueva. El penal que falla Cueva ha ayudado mucho al desarrollo de la psicología deportiva. Y en esto sí me pueden apoyar ustedes, los profesionales que están vinculados a la salud, o ustedes con su experiencia. El básquetbol ha aportado una serie de conocimientos, y uno de ellos es que en los automatismos del dribbling, los automatismos en la que el dribbling no sea interferente con el desplazamiento de los jugadores, trabaja el cerebelo. El cerebelo es el administrador de los automatismos. ¿Cómo se logra una acción automática? Por el número de repeticiones que se hace sobre un estereotipo o sobre un modelo. Cuando siempre tu dribbling, cuando siempre tu lanzamiento tiene los mismos componentes y son iguales en cada situación de juego, ¿no? Aprendes a lanzar de 3 y lo tienes con las mismas características, te levantas en la misma altura, sacas el brazo con la misma palanca, con la misma dirección, con la misma parábola, etcétera, etcétera. Entonces, esa acción se vuelve automática. Los chicos talentos son los que automatizan más rápidamente determinadas acciones. Trabajo cerebeloso, eminentemente. Pero hay acciones en el básquetbol que son 2 fundamentales que no puede ser administrado por el cerebelo. Tienen que ser administrados por el cerebro, porque implica toma de decisiones, implica, lo que preguntó un colega, creo que fue Nicolás, implica tomar decisiones. Tengo que medir cosas, que es el tiro libre. El tiro libre y el saque lateral o el passing debe ser eminentemente pensado. Fundamentalmente el tiro libre. En el fútbol es el penal. En las
en el tenis son los saques y las recepciones. No puede ser automático una recepción, porque va a depender del saque del rival, si le pone efecto, si le golpea en plano. Y el tiro libre en el básquetbol es eminentemente responsabilidad cerebral. ¿Qué pasó con Cueva? Cueva fue a patear el penal con 180 de latidos, o con frecuencia de 180 a 200. A él le hacen el penal y él quiere patearlo. Entonces, apareció el animal humano, no el ser humano. El ser humano es pensante. ¿Qué debió hacer? Tengo un video de un ejecutor de penal, inclusive que se pone los dos dedos en el cuello para medir los latidos, la frecuencia. Se pone acá y comienza a mover sus otros dedos para identificar si está con los latidos que le va a decir, adelante cerebro, participa ahora, mide parábola, mide viento, mide tu respiración, mira si estás cansado, ¿no? No puede alguien, y hay que trabajarlo de temprano eso y seguir trabajando siempre. Ese tiro libre no puede ser lanzado así. No puede ingresar tan rápido a la duela. Tiene que esperar una serie de respiraciones relajantes, tranquilizantes, en la cual pueda darle paso a la presencia del cerebro. Tan así que los abuelos decían, oye, tú eres un loco, piensa hasta 10, respira bien para que te tranquilices. Ellos saben. Y nosotros lo hemos olvidado. Tengo un video específicamente de básquetbol donde se ve a los pivots o a los que son infraccionados en situación de ataque, se ven a los que lanzan con prisa, sin haber hecho el trabajo de relajación y de disminución de ritmo cardíaco, y aquellos que sí lo han hecho y la relación de efectividad es totalmente marcada. Es un poco lo que quería comentarles a ustedes, independiente a esto que es pautas psicopedagógicas para una enseñanza online. Y hay una serie de factores también bastante interesantes, como lo que... Hay un video que le he enviado a Daniel, diferenciando lo que es la iniciación deportiva general de lo que es la iniciación deportiva especial. O sea, la iniciación especial, ustedes lo saben, es cuando ya entran a la especialidad de básquetbol. Pero ingresar a una especialidad de básquetbol o ingresar a una especialidad de natación o una especialidad de tenis de mesa no lo determina el chico, lo determina el profesional que ha leído sus características o sus predisposiciones físicas, ¿no? Entonces, ahí se identifica si tiene las condiciones básicas necesarias para hacer básquetbol, para hacer voleibol, para hacer fútbol, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la China García, o el entrenador llamado Carlos Ramírez me dice, ¿por qué no tengo armadores? Le pregunto, ¿qué se necesita para que alguien sea armador o un conductor de un equipo? Visión panorámica. ¿Y los chicos tienen visión panorámica ahora? No lo tienen, pues si paran metidos con la cabeza metida en el celular. Entonces, hay aspectos importantes a tener en consideración. Y esa es una respuesta también a los padres. Entonces, hay una serie de situaciones sociales, psicosociales que impiden un pasaje natural hacia la vida deportiva. No es fácil. La esposa, Nicolás sabe esto, la esposa de Ricardo Alemán era mi hermana. Y mi hermana, con su ínfula de pituca, le decía, mi hijo no puede tener el mismo disfraz que tienen el resto. Así que mi hermana iba a ver la fiesta que le había invitado a Ricardo Chico y miraba qué disfraz había y cuál no había. Y lo que no había, ella iba y se lo compraba en el Mercado Central para que su hijo tenga un disfraz distinto, para que no sea igual al resto, porque era blanquito, era grande. Cuando entra Ricardo al colegio, no se acomodó en más de mes y medio, porque él decía, mamá, yo no quiero tener el mismo disfraz que todos, porque su mamá siempre le decía, tú eres diferente.
y él no podía ponerse su uniforme porque era igualito a todos, pues, su plomo con blanco, ¿saben? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que manejar en lo que es la iniciación deportiva general, adaptar a los chicos a la vida deportiva, que es escuchar a otra persona que no es papá, escuchar a otra persona que no es mamá, obedecer y cumplir al pie de la letra. Pero ¿qué pasa con los chicos de hoy? Hey, Juancito, baja. Ya, papá, ahí bajo. Pasa media hora y no baja todavía. Pero a nosotros no, pero a nosotros es decir algo y se cumple al toque, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos que es importante comenzar a producir también dentro de lo que es el trabajo de nosotros como peruanos, como docentes y como psicólogos, de darnos cuenta qué nos está impidiendo pasar con facilidad o lograr lo que pretendemos en nuestra formación del deportista o en el desarrollo del deportista o en el alto rendimiento. Tenemos problemas en iniciación deportiva y tenemos problemas en alto rendimiento. Nos va más o menos en lo que es el entrenamiento. El entrenamiento según un libro y uno saca. Pero alto rendimiento y etapa formativa es eminentemente analizar, pensar, individualizar, generalizar, sacar conclusiones, buscar nuevas metódicas para poder enfrentar al producto de esta sociedad de la generación millennium, que también sería un tema, ¿no? Un tema especial podría ser análisis de la generación millennium, los que nacieron con el internet y nacieron con el celular. ¿En qué medida eso facilita o perjudica el ingreso a la vida deportiva? ¿Algo más, Daniel? ¿Algo más, amigos? Tenemos una Elenita, pregunta, jefa, tenemos una pregunta de Molero. ¿de quién? ¿De Bolero? Exacto. Nos está preguntando qué estrategias se pueden utilizar para dar confianza a un niño o adolescente que tiene potencial, pero solo se anima a pasar el balón a otro con más potencial y no atacar él mismo al aro. A ver, a ver. eh, vamos a unir. Me tocó exponer un día en el colegio de nutricionistas y toqué un punto que se llamó comer por estrés. Comer por estrés. Entonces, que me acerco a él y le pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué subes de peso tanto? Entonces, yo como bastante, me dice, yo soy chiclayano. Pero no era así, sino que la satisfacción es al ser humano el alimento psicológico que le permite tener conciencia de que lo que hizo estuvo bien, porque yo me siento satisfecho de lo que hago. Pero debido a la intervención constante de los padres, no, tú no sabes, yo lo voy a hacer, no te preocupes, yo lo hago, tú eres hombre, no hagas esto, tu mujer no hagas esto, esto son cosas de hombres, no de niñas. Entonces, esa castración constante del accionar como ser humano, en la cual yo tengo que aprender a hacer las cosas y como consecuencia de aprender a hacer, lo voy a hacer bien y de ahí vendrá pues la satisfacción que yo tenga. Esta limitación de espacios, esta limitación de situaciones a manejar hace que una persona solamente aprenda a encontrar la satisfacción en una o en dos cosas. Cuando cada cosa bien hecha por aspecto psicológico real te debe dar satisfacción o te debe dar frustración. Pero más que frustración te debe llevar a darte cuenta, no lo sé hacer o no lo puedo hacer. Y si lo haces bien, te debe dejar satisfecha. A mí me tocó vivir un momento bastante especial, como consecuencia de los viajes que tenía con los equipos de fútbol o las selecciones peruanas. Mi hijita me esperaba siempre. Y cada vez que me veía, las pocas veces que me veía, jugaba con mis bellos. Entonces yo me daba cuenta que buscaba mucho el contacto físico. Y dije, no, mi hija no puede encontrar la satisfacción solamente en el contacto físico. Tiene que aprender a encontrar la satisfacción en otras cosas. Entonces la escribí acá en un curso de manualidades, la llevé a hacer sus vacaciones útiles con niños con problemas de Down, lo que generó un parte el motivo de mi divorcio, ¿no? En que me dijeron, ¿cómo vas a llevar a tu hija a hacer vacaciones útiles con niños con síndrome de Down? Yo quería que aprenda a comprender a otros, no que espere constantemente ser comprendida.
y le enseñé también a encontrar satisfacción en otras cosas que no sea el contacto físico, porque es una niña muy guapa, muy atractiva y es una mujercita que no va a estar dependiendo solamente, su única vía de ingreso de satisfacción va a ser el contacto físico. El contacto físico conmigo, que soy su papá, soy yo, pero soy hombre. Entonces, direcciones para que aprenda a sentirse bien con los demás, ayudándolos, al punto que ahora es coordinadora de la Cruz Roja Peruana. Tanto ha llegado su vocación de servicio como consecuencia de aprender a encontrar la satisfacción en las cosas que hace. Entonces, el problema de esos chicos es un problema vital, no es un problema deportivo, es un problema vital. Igual como es en la cancha, es en la vida. Tiene 2, 3 cosas que le satisface y el resto no. El resto es temor o inseguridad. Entonces, por eso que es importante la presencia de los padres como primer encuentro con ustedes y que le permitan, pues, que le abran las posibilidades de encontrar la satisfacción en una variedad de acciones. A mayor cantidad de acciones donde él tenga éxito en lo que hace, o actividades, perdón, tenga éxito donde hace, no va a tener ningún problema de aceptar el lanzamiento, la penetración, de jugársela en un momento dado. Pero no es solamente deportivo, pero sí el deporte, a partir del deporte puede modificar esa estructura personal. El deporte ahora se ha convertido en el único medio, el único, miren lo que estoy diciendo, y el deporte competitivo se ha convertido en el único medio para que podamos hablar de compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo. No hay ninguna actividad, porque la vida misma lo está llevando a estamos. ¿Por qué tenemos problemas con las madres de familia? Porque ellas no piensan en el país, no piensan en el vecino, piensan en ellas, en su familia. Y no piensan en el hijo como persona individual, piensan en el hijo que salió de su vientre, por eso que se preocupan por ellos, porque son parte de ellas, pero no se preocupan porque es un ser pequeño. Entonces, si no cambiamos el chip a los padres de familia, si no tenemos una posición de una autoridad racional que tenemos en nosotros, ellos no lo van a entender. Y ese problema de déficit es un problema vital. Vital, no es un problema del básquetbol. El básquetbol se plasma con claridad porque tiene que tomar decisiones, porque tiene que, no solamente va a estar pasando todo el tiempo, tiene que lanzar, tiene que penetrar, tiene que jugar con el cronómetro, con el indicador de tiempo, con el número de faltas, o sea, entran una serie de variables que nunca consideran eso los padres como importante. O sea, hoy no es tan importante la educación, hoy más importante es la adecuación, que yo sepa cómo actuar en cada situación. El que no eructes en la mesa, el que no ponga los codos, no es el objetivo de una educación adecuada para nuestros tiempos. Nosotros tenemos que trabajar para que el chico sepa qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer en cada situación que se presenta. Por eso que el cerebro tiene que aparecer en momentos de toma de decisiones. Y el resto que lo haga pues el cerebelo o los automatismos, pero el pensar es hoy por hoy uno de los objetivos a lograr. ¿Algo más, Dani? Sí, Ariana. otra pregunta sería, ¿qué se debe hacer cuando el padre desde la tribuna está aconsejando o guiando al niño qué hacer, ¿no? Y el mismo entrenador. Y el mismo entrenador también. No lo dejan sí, libre y actuar a su criterio. Se ha comenzado a instalar en diferentes grupos y países que no es lo correcto, pero se están señalando edades donde ya el acompañamiento constante del entrenador y la intervención verbal del entrenador debe ser mucho más limitada. Cuando ya, por eso que es importante estos dos momentos de la iniciación deportiva. En ese video que yo creo que sería interesante ya de ti, Dani, entregarle a los entrenadores que vean cuál es la finalidad de la iniciación deportiva general. La finalidad de la iniciación deportiva general es eminentemente crear aptitudes. Y la primera actitud que se debe trabajar con los chicos se llama
involucrarse, la capacidad de involucrarse, de meterse en lo que se está haciendo. Por eso cuando se dice involucrados en el robo son tales, significa involucrarse, están metidos en el robo. Nadie enseña a un niño o a una persona a que él aprenda a involucrarse, a comenzar algo y terminarlo. Y ese es el trabajo nuestro. Y eso tenemos que iniciarlo nosotros en la iniciación deportiva general, que no es nada deportiva, es eminentemente actitudinal. El otro aspecto, la otra actitud, o el otro sistema de pensamiento a instalar en la iniciación deportiva general es identificar cuál es el problema. Colocarles situaciones problemáticas donde ellos puedan identificar dónde está primero, en qué lugar está el problema, y ver y luego descubrir qué es lo que se podría hacer. La interferencia de los padres es muy grande por el sentimiento que tiene el niño hacia ellos. O sea, mal utiliza el sentimiento, y fundamentalmente la madre. La madre es, perdonen que le diga esto, ningún animal ataca a su madre, ningún animal enfrenta a su madre. El único animal que enfrenta a su madre o niega la autoridad de la madre es el animal humano. Pero, ¿por qué digo esto? Porque la madre le da el pecho. La madre le da el pecho y pierde la gran oportunidad de continuar siendo líder en la formación y el desarrollo humano al perder esa significación que tiene. Así como le da el pecho y le permite la vida, debe continuar con esa significación, pero no sabe, se queda en su mismo rol, en un rol de protección, de cuidado, etcétera, etcétera, cuando en el momento siguiente de su evolución, de su estadio siguiente, ya no necesita protección, necesita orientación, necesita acompañamiento, necesita conversación, intercambio de ideas, no se adecua a los estadios, sigue siendo lo mismo que cuando yo tenía 3 años, 4 años. Entonces, países como Cuba, por ejemplo, son muy duros en relación al rol de la madre, porque es ella que con su piel, con su voz, con su pecho, inclusive, eso me lo puede corregir Carlos, ellas tienen que saber cuándo se da el destete, cuándo ya dejan de entregarle el pecho, y cuándo se da, cuando el niño en sí, como ser humano, ya creó sus propias defensas, ¿no? Las defensas no aparecen muy temprano. Por eso que la leche es el transmisor y la madre le está entregando defensas ante las inclemencias del medio ambiente, porque el niño todavía no las puede crear dentro de sí. Hay una edad determinada, no sé cuántos meses, con la presencia de qué organoides, de qué tipo de funcionamiento aparece en la defensa. Entonces, así como ella le da de sí misma para que tenga defensas ante el medio ambiente, a los virus, a las bacterias, ella también tiene que dotarle de las defensas ante la sociedad. No tiene que darle las suyas, tiene que estimular para que se les crea en ellos. Los padres, en un momento la madre y en un momento dado el padre. No sé si es muy subjetivo lo que digo, pero así es, realmente así es. Si esto lo entienden los padres, yo creo que tendrían más que un enemigo en ellos en ustedes un aliado. Porque a veces el desconocimiento es que hace que ellos se comporten de esa manera. ¿Algo más, Dani? Anita? No, eso sería todo. Bueno, en realidad, para poder cerrar, de repente una idea de la sesión que se trata sobre las sesiones virtuales de entrenamiento, ¿no? Sí. Podemos, como en todo se tiene que cerrar el círculo, se tiene que terminar lo que se comienza, hasta una conversación tiene que ser terminada. No es nada del otro mundo realmente. Para
sustituir las clases reales de gimnasio o de cancha de básquetbol por el trabajo de un proceso de enseñanza, una sesión de enseñanza-aprendizaje online. Hay que manejar nada más estos aspectos, tener mayor presencia, manejo de los refuerzos, participación verbal mucho más constante, porque no hay otro tipo de comunicación. Él no te va a ver todo el cuerpo, él no ve tus manos, no siente tu mirada de manera particularizada, porque uno de los aspectos importantes que uno toca, por ejemplo, cuando habla del entrenador en la cancha es el manejo de las distancias. En la cancha tienes que manejar distancias. ¿Qué cosa dices a todos? Cuando utilizas una distancia pública para levantar la voz, cuando utilizas una distancia personal, muy cerca, 1 metro o menos de 1 metro, y cuando utilizas una distancia íntima, muy cerca, lo abrazas y hablas. Entonces, eso no lo tienes en lo virtual. Te tienes que reemplazarlo por tonos de voz, por repetición de indicaciones o de refuerzos, por calificaciones adecuadas, ¿no? Eso sería tal vez lo más importante en este tipo de sesión de enseñanza-aprendizaje, que es diferente a la del gimnasio, la de la cancha de básquetbol. Otro, el diferenciar pues las explicaciones de las indicaciones, de los refuerzos, de los estímulos, del clima, etcétera, etcétera. El clima del ambiente, ¿no? Y manejar bien el trabajo de la activación o el calentamiento mental y físico, porque sin esa activación y sin crearle, por ejemplo, yo utilizo mucho lo que son los sonidos. Yo uso muchos sonidos. Tengo grabaciones de partidos de voleibol, pero no de la narración en sí, sino del público. Tengo público de fútbol, no tengo de básquetbol. No significa que no la quiero prestar. Por ejemplo, imagínense una sesión online con el fondo de silbatos, de público de básquetbol. Entonces ya le creaste el entorno, el marco referencial. Yo creo que sería interesante que ustedes grabaran sonidos de un gimnasio, de un coliseo, donde se está llevando a cabo un partido. Entonces eso se le instala para que él se sienta enmarcado dentro de una situación de básquetbol. A mí me ha dado mucho resultado eso en algunos deportes, cuando utilizo el sonido como creador de un ambiente que no existe, pero que se los creo en base al sonido. He logrado pasar de jugadores de categorías menores con ningún problema, acomodarse al alto rendimiento, donde aparece este tipo de exigencia, como las barras bravas, por ejemplo. Barras bravas que no están presentes en categorías menores, pero cuando llegan al equipo profesional, ahí sí está presente. Entonces, eso es una de las cosas que más le choca a ellos. El comenzar a jugar con las agresiones verbales o con el estímulo exagerado como tienen determinadas barras. Hay gente que tiene temor de jugar con barra a favor. Arianita, ¿algo más? Sí, en realidad tenemos bastantes preguntas que no son referentes al tema, pero de repente sí son importantes, referentes a la psicología de nuestros alumnos. No sé si sería buena idea abordarlas ahorita o una sesión más para poder abordar estas, ¿no? Depende de ellos, porque creo que si es que tienen el tiempo, la mayoría, las ganas, el tiempo y la disposición, lo podemos tocar. Pero si no, seamos honestos, podríamos hacer un señalamiento con el dedo levantado, seguimos 10 minutos, 20 minutos, una cosa así, o si tienen que irse, pues una señal para darnos cuenta con qué público quedamos. ¿Se puede o no se puede? ¿Ustedes dirán? Rencito, ¿tú dirás? Porque te ha metido como 32 bostezos, ¿eh? Gabriel dice que sí. Marcos Montes dice que sí. José Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Está guapo? 5 minutos. Jesús Morales, ¿hay tiempo? ¿Unos 10 minutos? Gracias. Perfecto. La mayoría dice que sí.
Entonces, vamos a proseguir con la pregunta de Gabriel, que nos dice, ¿cuál sería, en el momento de la sesión virtual, el entrenador necesita realizar una corrección o un estímulo? ¿Cuál es más significativo en el deportista? ¿Me puedes repetir? ¿Amerita que quiere hacer una intervención? ¿Con qué características? Dímelo, Arianita. El entrenador necesita realizar una corrección o un estímulo. ¿Cuál de estos, si la corrección o el estímulo, es más significativo para el deportista? Ambos son importantes. Ahora, la forma va a variar de la experiencia, la edad del deportista y en qué está fallando. Si falla en un aprendizaje inicial, es algo que todavía no lo domina, entonces no necesita ser tan blando con él porque ya lo conoce, ya lo ha hecho antes. Es un error. O sea, el error es cuando uno sabe hacer algo y en ese momento falla. Pero no saber no es un error. Simplemente no sé hacerlo o todavía no lo tengo claro. Entonces, ahí más que llamar la atención o más que corrección es terminar el proceso de enseñanza. Termina señalándole cuál es la forma correcta. Si yo estoy escribiendo y se me cae el lapicero o me equivoco en una letra, es un error. Pero si no sé escribir o recién estoy aprendiendo, no es un error. Tengo un aprendizaje incompleto. Entonces es importante que el entrenador se dé cuenta si el chico tiene un error o no ha terminado de enseñarles o él no ha terminado de aprender. Y los niveles son noción, saber y dominio. Esos son los tres niveles que tiene un aprendiz. Tiene la noción de algo y entonces no sabe todavía. Tiene noción, tiene aspectos, es como un dibujo en la cual tiene rasgos nada más. Otra cosa es ya el dibujo en sí y otra cosa es la obra completa, que es el dominio. Entonces, dependiendo de esos factores, podrá priorizar la corrección o tendría que ver el estímulo, pero la corrección siempre debe terminar en un estímulo. Bueno, ya tienes clara, ya lo tienes claro, así es, mano derecha, como protección del dribbling de salida, mano derecha adelante, tú eres zurdo, y la otra mano ahí, ¿correcto? Siempre tú entre el rival y la pelota. Ya tú puedes. Entonces, estamos hablando de corrección más estímulo. Siempre tienen que estar juntos. Corrección y estímulo. Perfecto. Otra pregunta desde Ayacucho. Nos preguntan, ¿qué juegos o dinámicas se podrían recomendar para hacer que los alumnos se concentren y mantengan atención? Hay material, hay dinámicas muy importantes que sería bueno, de verdad, no importando la trayectoria, ya de muchos años o ya de pocos años, debemos tener un cuadernillo de dinámicas que nos ayuden, por ejemplo, a mejorar la comunicación o el tránsito del individuo al grupo, del grupo al equipo. Hay ejercicios para nivel de concentración. La concentración en el deporte es un fenómeno psicotécnico, ¿eh? No es un problema psicológico, es psicotécnico. Tú me dices que no estás concentrado, yo te puedo decir que sé hasta qué cosa le has puesto a la pelota con lapicero. O sea que sí he estado concentrado, he utilizado mi sensor vista para ver esa pelota. Lo que pasa es que no sé qué hacer con ella. Entonces, la concentración en el deporte se define como la identificación, estar sumergido en una situación determinada, identificarla y darle la respuesta adecuada. Eso se llama concentración. La concentración como proceso debe terminar en la respuesta adecuada, la respuesta técnica correcta. Muchos de los que reclamamos como entrenadores, no estás concentrado, es porque no tiene la respuesta correcta. Por ejemplo, un pase largo.
Si yo no estoy atento y no sé cómo colocar el cuerpo y hay algo en que está al costado mío que también va a interceptarlo, si yo no tengo la respuesta correcta de cómo debo colocar mi cuerpo y con qué mano debo ir por ella, por más que esté enchufado sensorialmente, no voy a dar una buena respuesta. Porque he puesto mi cuerpo al contrario, he puesto mi pecho al lado de él, cuando debería haber puesto mi espalda y sacar un poco el brazo y ir con el lado opuesto, con la mano opuesta a buscarla. La concentración no es psicológica solamente. En el deporte es psicotécnica. Si no tengo respuesta, por más que esté enchufado sensorialmente, no lo voy a poder hacer. Y figura como que estoy desconcentrado. No, simplemente no sé, no tengo la información total. O la tengo en la cabeza, pero no la he ejecutado constantemente. No tengo dominio de esa situación. Otra pregunta sería, ¿qué hacer cuando un adolescente se frustra porque sus compañeros no le toman mucha importancia? El suplente deportivo suele también ser suplente social. Los que van a jugar acá, los que no, esperen. Los que van a jugar van sentados, los que no van a arrancar van parados. Entonces, el trato, el manejo del grupo y el manejo del equipo hay que equilibrarlo. En este último seleccionado nacional que estuve con la sub-17 en Paraguay, con la sub-17 entramos a un sudamericano, una de las respuestas que me hizo pensar es esta. Yo le pregunto, si tú tuvieras que, tengo las pruebas ahí, si tuvieras que corregir algo pasado dentro del marco de este campeonato, ¿qué corregirías? Y me dijeron, el partido con Bélgica. Perú tiene un juego muy parecido al de Brasil. Si Brasil le metió 9 a Bélgica, Perú le meterá 3, 4, pues, porque tiene un juego muy parecido. Entonces, ese solo comentario generó que perdamos con Bélgica, porque ya los jugadores esperaban solamente que aparecieran los goles de Perú porque tenían un juego parecido al de Brasil. Entonces es importante tener en cuenta todos estos factores que a veces nosotros cometemos error al hacer comentarios o aceptar comentarios que no sabemos cómo van a influir en el pensamiento de los chicos. Hay que medir bastante bien estos aspectos. Repíteme la pregunta, creo que había una segunda parte. ¿Me puedes, por favor, repetir la pregunta, Arianita? ¿Qué hacer cuando un adolescente se frustra cuando sus compañeros no le toman mucha importancia? Es como el bullying en el salón. Mucho del bullying está generado por los profesores o por los padres de familia. Como siempre, yo lo he vivido. Yo soy el ejemplo del bullying que lo diga Carlos. O sea, es la típica. Hacían una explicación y Simón preguntaba, Hugo, ¿entendiste? Sí. Entonces, si Hugo entendió, todo el mundo entendió. Entonces, la joda era increíble. Pero ¿de dónde nacía? Entonces, la frustración de un deportista a veces nace de nosotros, porque enviamos al preparador físico o enviamos al asistente a que solamente trabaje con determinados jugadores y yo con los titulares. Y no hay una alternancia. Y cuando entran todos los suplentes juntos y no quedan algún titular o algún tipo lúcido en el campo. No se va incluyendo piezas, sino se cambian bloques. Entonces, yo tengo conciencia pues que pertenezco al grupo de los incapaces. Y mi deseo, esa oportunidad que yo tengo, siempre me lo das cuando entro con otros que como yo están buscando cierto nivel de reconocimiento o de seguridad. Entonces, también, ¿qué método utilizamos nosotros? ¿Cómo trabajamos en cada sesión de entrenamiento? ¿Quién acompaña a los que están aprendiendo, a los que están buscando automatizar los fundamentos, etcétera, etcétera? Nuestro proceder tiene mucho que ver. Ahora,
la frustración para el experimentado se convierte en motivación para el siguiente entrenamiento. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué no hice bien? Pero la frustración como consecuencia de no encontrar el éxito en lo que hago, en un novato o un recién iniciado, duele. Para el experimentado es en qué me equivoqué, caramba, en qué fallé, por qué no salió aquello que siempre puedo hacer. Entonces hay que darnos cuenta de eso. Y tener cuidado con esas intervenciones verbales. Ya, no importa, ya pasó, ya. Ten más cuidado nada más. No, ¿y qué ganas con eso? Estás haciendo más notorio, estás pasando plumón fosforescente en el error del jugador. Ya no importa, ya. Olvídate. O sea, ¿olvídate qué? Olvídate de la tontería que has hecho. Eso le está diciendo. No le digas nada. No le digas nada. Ni siquiera él sigue, normal. No le digas nada porque está haciendo notar que algo anormal acaba de hacer. Y voy a utilizar a mi gran amigo de Nicolás también, que para descanse, Ricardo. Estamos en un partido y recién había salido de la universidad, pues. Había salido de la universidad, estaba incorporándose a la vida deportiva, y por cada lanzamiento que hacía no tenía la precisión porque había estado mucho tiempo sin entrenar. Y sus compañeros mostraban molestia. Levantaban las manos, hacían gestos, miraban a la banca, que ya nosotros sabemos por eso, la importancia que tiene la comunicación no verbal. Nuestros gestos, golpearla, meterle una patada a las ejaleras, ¿cómo se llama? A la banca, dando la vuelta cuando alguien lanza. Entonces, un chico no se cansaba de levantar las manos y mover la cabeza cuando Ricardo lanzaba. A mitad, eso fue en el círculo, a mitad de partido, antes que acabe el segundo cuarto, le metió una tanda el negro al pata ese, al expresivo, y le dijo, déjate de molestarme. Pues yo no digo nada, no hice nada verbalmente, pero expreso un montón. Entonces, ¿cuánto de...? Podríamos hablar de la frustración del deportista, pero prefiero hablar de cómo nosotros, los entrenadores y los compañeros, podemos generar que esa frustración, que puede ser una o una vez o dos veces en el proceso, se convierta en un estado de temor como consecuencia de que no supiste manejar ese tipo de expresiones que hacen que una persona se sienta mal y tú no te des cuenta, que solamente crees que tu intervención va a estar como consecuencia de lo que diga o de lo que haga. Hacer una cosa directa en contra de alguien. Pero yo sé, y ustedes también lo saben, porque han hecho básquetbol y otras actividades, que este tipo de gritos en silencio se escuchan más que los gritos a alta voz. Perfecto. La última pregunta, ya para ir cerrando el tema, es ¿cómo transmitirle a los jugadores de forma correcta, sin tocar el autoestima, cuáles son sus roles dentro del campo? Porque a veces todos quieren tomar protagonismo. A ver, si revisamos las normas del Minedu, si revisamos los libros del extranjero, van a decir, trata de decir el nombre del deportista. Yo le digo que no. En el proceso de enseñanza-aprendizaje no estés nombrando al deportista. Señala la acción correcta o incorrecta. Bien, buen trabajo, buen lanzamiento, buen pase. Un pase muy bien realizado, llegó a las manos. Le voy a contar una. Quería aprender a nadar y el pata era un tipo estudioso y había recibido capacitación para que el mundo de la pedagogía señala de que tienes que decir el nombre del chico para que se sienta conocido y familiar. Entonces, yo no sabía partir, no sabía nadar, no sabía patalear, era una bestia en natación. Entonces el entrenador me decía, Hugo, mal, Hugo, no, corrige Hugo. O sea, todo lo malo era Hugo. Y verdad, está bien, lo hacía mal porque no sabía, pues.
Y además era largo, flaco. Hugo, no. Por eso no digan nombres. Al contrario, el otro pata lo hacía todo bien. Bien, Juan, muy bien, perfecto. Le agarré una bronca a Juanjo, le quería meter más golpes. Entonces, no hagan eso. No se nomina. En Perú, no nomines, no digas nombres. Porque vas a hacer que el pata que pisa huevos, pise más huevos todavía. El ególatra, el egocentrista, va a ser mucho más todavía. Va a ser una diferencia tremenda con el resto. Entonces, a ellos puedes utilizar un refuerzo gestual, en la cual, o acercarte, hacer distancia personal y decirle, muy bien, buen trabajo. No puedes hacer un refuerzo a distancia porque le estás dando tribuna, ¿no? Y sí, en caso de Hugo, le pudiste haber hecho un refuerzo psicológico, pero tampoco pueden ser tan exagerados porque hay cada profesional que después de 500 errores alguien hace algo bien y dice, ese es mi campeón del mundo. Fue campeón del mundo y se ha hecho 500 porquerías. Entonces hay que ser recatado en el manejo de los refuerzos, de las intervenciones verbales. Ya eso es una burla. O sea, campeón del mundo cuando ni siquiera ha hecho otra acción correcta. Solamente esta se aproxima. Y por caridad me haces un comentario. Y la caridad no está presente en el proceso pedagógico, y menos en el proceso psicológico de la formación de la autoestima. Hay que tener cuidado en eso. Perfecto. ¿Algo más, Dani? No, eso sería todo. Muchas gracias. Le damos fin a este bloque de preguntas. Ahora le cedo la palabra a mi papá que quiere hablar. Ya está. Anda quitando el micrófono. Huguito. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Hemos abusado de ti. Te hemos sacado el jugo, el IGB, todo, ¿no? Yo pienso que la gente está muy feliz, está muy bien conectada. Tal vez voy a hacer una encuesta de otros puntos como el ego, cómo manejarse los entrenadores. Una nueva invitación. No sé si quisieras dar un último consejo, y voy a abrir los micrófonos no para hacerte preguntas, sino para darte un merecido aplauso. Con mis amigos, si hay personas que han tenido la humildad de escucharme. Yo debería estar allá y hay tantas personas, Joel, Carlos, Nicolás, el mismo José, que deberían estar a este lado. O sea, yo creo que el hecho de ser útil en algo que es mi especialidad y que eso sea el pretexto para vernos otra vez, aunque sea por esta vía, para mí es gratificante, ¿no? Y más en momentos como este, en el cual estamos aislados socialmente, creo que es un bonito pretexto para juntarnos. Independiente de lo que podamos sacar como conclusiones, creo que es el hecho de vernos mutuamente, ¿no? Estar juntos acá y reiterar la humildad que muestran siempre y que tiene que ser así. Yo jamás haré una manifestación de soberbia en algo que se supone es mi especialidad, ¿no? Y lo vergonzoso sería que no sepa esto, al cual me ayudó a mí como persona a encontrar un equilibrio emocional, ¿no? O sea, lo que yo sé lo apliqué. El primer deportista que recibió mi apoyo fui yo mismo. Entonces sé que es útil. Y a tener a ustedes acá al frente es compartir algo bastante, bastante personal. Les agradezco a ustedes, más que ustedes a mí. Ese Guillermo, no te veo a tiempo, Guillermo Zulca. Bueno, gracias Carlitos, gracias Renzo, Joel, Nis, José, Gabriel, Nicolás, ese es mi gordo. Cuídate mucho, Nicolás. Te veo, José. Goro, ¿cómo estás, Goro? Estás con cara de malo, Goro. Ya.
estamos en contacto y estoy a tu disposición. Podemos ver manejo del camarín, podemos ver iniciación deportiva, podemos ver inclusive estos videos de iniciación deportiva desde el punto de vista actitudinal, podemos ver alto rendimiento, qué sé yo, definición de títulos, etcétera, etcétera. Hay todo un repertorio de temas que se puede tocar y que puede ser ya con micrófono abierto, con intervenciones directas de cada cual para contrastar experiencias, situaciones, manejos. ¿Ya, Danielito? Okay. Gracias, muchachos. Muy bien. Ya, un fuerte aplauso. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Gracias, profe. Ya, déjalo que se despida. Gracias. Carlitos. Gracias, Huguito. Chao, chao, Gracias, Renzo. Huguito, te pasaste. Chao, José. Gracias, chao. Imagino. Restaurante quebrado. Ya, a ver, yo lo doy final. Ya. Señores, bueno, muchas gracias. Ha sido todo un éxito el poder invitar a nuestro amigo de siempre, Hugo, que siempre lo vamos a tener muy cerca, por lo basquetbolista que es. Yo quería que nos reunamos en algún momento, porque hay unos temas, solamente 5 minutos. Ariana, ¿cómo es de los temas que vamos a, según la encuesta? Ah, ya, perfecto. Hicimos una encuesta que se cerró el día miércoles. De repente los entrenadores de provincia no van a comprender mucho esto porque fue mucho después de su ingreso. Fue mucho antes de su ingreso, disculpen. Entonces, básicamente, logramos rescatar qué era lo que quería la mayoría de entrenadores. Como pueden ver, aquí tenemos un conteo general. Si pueden observar mi pantalla, el tema que ganó fue el tema táctico. ¿A qué le llamamos táctico? A todos los temas o los subtemas como contraataque y transición, arbitraje, estrategias finales, defensas y ofensivas, las cuales lideró ofensivas y defensas con 7 y 6 puntos cada uno. Ese sería nuestro tema a tratar. Nos faltaría definir quién sería el exponente y cuáles son los temas específicos que quisiéramos tratar en cuanto a defensas y ofensivas. Que nos manden, ¿no? Ya. Muy bien. La idea sería, pues, que alguien, veamos primero quién deseamos que nos pueda dar esa charla, ¿no? Y que otra persona lo pueda organizar. Yo todo esto lo estoy haciendo con mucho cariño, no soy ni un gran exponente, ni mucho menos. Debo estar nervioso, tengo el apoyo de mi familia, de mi hija, pero todo eso lo hago con mucho cariño, ¿ya? Así que, por favor, si alguien me dice, Daniel, yo quiero manejar el tema, tiene todo mi apoyo, yo lo ayudo, que él maneje el tema, ¿ya? Esa es la idea, ¿ok? Muchas gracias por estar aquí. Necesitaría que, por favor, los entrenadores que se acaban de ingresar y lo de provincia, se queden 5 minutos más, por favor. Gracias. Ya. Jesús Heredia, Daniel Hutchinson, por favor, quédense con el grupo y los entrenadores que se desean quedarse, con mucho gusto, se pueden quedar, porque quiero darle una charla informativa que le di al primer grupo que estuvo al principio. Quiero hablar con la gente que ha ingresado recién. Solo Sí. listo.
Ya. Bueno, muchas gracias a los entrenadores nuevos que se han incorporado al grupo de Hablemos de Básquetbol y a los entrenadores de provincia. Mi más calurosa bienvenida. Todo esto nace porque queremos que seamos entrenadores positivos, queremos de que hablemos, no queremos hablar de política, para nada. Queremos, por ejemplo, la charla de Hugo, desearía yo una charla de metodología, una charla de un preparador físico, darnos pautas, cómo tenemos que hacer. Esa es la idea de todo esto, ¿no? No deseo que este grupo esté pensando en que este campeonato se debe hacer así, este campeonato asá y todas esas cosas. No es la idea, ¿no? Y también es importante que nadie debe pagar nada, ¿no? Que no haya nadie que usted dice, el grupo, que tiene que aportar nada. Esto es gratuito, esto es algo para ayudar a los entrenadores jóvenes, a los entrenadores que ya tenemos tiempo, que hay cosas que no lo manejamos, lo podamos ayudar. Esa es la idea de todo esto. Por favor, no nos vayamos para otro lado, porque si nos vamos para otro lado, la política va a haber un grupo que está de acuerdo y otro grupo que va de acuerdo. Y siempre va a ser lo mismo, dos grupos. Y eso es lo que no se quiere. Por favor. Entonces, Arianita, ¿podríamos a los profesores de provincia o los que han ingresado recién mandarle la encuesta para ver qué ítem le interesa a ellos? A ver, explícale, le mandamos cómo es. Claro. Bueno, enviaríamos una nueva encuesta para poder, todo se va a enviar mediante el grupo de WhatsApp que tenemos, que se llama Hablemos de Básquet. Vamos a enviarle un URL en donde ustedes le van a hacer clic y bueno, le va a llevar automáticamente a esta encuesta. Esta encuesta ya es seleccionada, ya tenemos un tema que se ha hecho a partir de las anteriores encuestas que hemos podido rescatar. Entonces, básicamente va a ser definir cuáles son los temas a tratar exactos de los que ya se tienen planteados en general, que es tácticas. Ok, señores, muchas gracias por todo. Hugo está en el grupo de WhatsApp. Todas lo que ustedes sienten, cómo se sintieron, darle las gracias a Hugo, por favor. Son libres de escribir lo que realmente sintieron que fue una buena charla. Y no se olviden, muchachos, todo esto que yo lo he hecho y con mi familia y algunos entrenadores, todo eso con mucho cariño. Nunca olviden eso. Gracias, buenas noches. Jesús, quédate, por favor. Heredia.